con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto, Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor Díaz. Buenas noches, doctor Pichardo. Vamos a comenzar, vamos a ganar tiempo. Bien, bueno, esta noche tenemos aquí la presencia de nuestra ya consuetudinaria jefa de la sección ecológica de Entre Galenos. Y tenemos también una interesante entrevista en el programa de esta noche, lo que quiere decir que va a ser un programa variado. Además teníamos pendiente por el programa anterior. Algunos premios que no entregamos, dada lo largo que fue la entrevista interesantísima también alrededor de los temas ecológicos. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos también hoy con las diapositivas iniciales. De todas maneras, aquí tenemos a Laura con su sección ecológica. Vamos entonces a obviar los problemas técnicos que hemos confrontado con las diapositivas iniciales de inicio del programa, todo lo que tiene que ver con Telesur, todo lo que tiene que ver con las redes sociales y esas cosas. Y vamos entonces a obviar también el tema de educación ciudadana, que teníamos unos comentarios interesantes alrededor de una fecha que ya pasó, pero que se le da mucha repercusión mediática por estos lados. Pero bueno, lo importante es que el programa es interesante y que para hacerlo más interesante vamos de una vez a comenzar con la sección ecológica. Y aquí tenemos para eso a Laura Rosario Sánchez. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches, Pichardo. ¿Todo bien? Yo feliz una vez más de estar aquí con ustedes y de mostrarles este tema interesantísimo y poco hablado, que es el ecoturismo. Cuando nosotros hablamos de turismo, usualmente nos referimos al turismo en masas. ¿Y qué sucede con esto? Que el turismo en masas repercute de manera negativa con el medio ambiente porque no se toma de forma directa el impacto ambiental que conlleva el turismo en masas. ¿Qué es? Van un grupo de personas a un sitio determinado y no prestan atención a lo que es el medio ambiente. Van un par de horas, beben, contaminan, dejan los residuos sólidos ahí tirados y luego entonces se retiran del área. ¿Qué propone el ecoturismo o el turismo sostenible? Propone que se sea responsable con el uso y el manejo de los atractivos turísticos, la conserva y la protección a la zona, o sea, es de bajo impacto ambiental, aporta e incluye a los negocios y la comunidad local. O sea que cuando hacemos este tipo de ecoturismo, vamos a la zona y compramos en los colmados, compramos en las tiendas, porque apoyamos a la comunidad local. Y esto es lo que produce o crea este efecto de que la comunidad pueda vivir de sus recursos naturales. ¿Y qué pasa? Que como la comunidad sabe que su economía depende de los recursos naturales, entonces ellos van a protegerlos y lo van a cuidar porque es su fuente de ingresos. También el ecoturismo es educativo para el visitante, permite un contacto directo con los recursos naturales y con su biodiversidad, dígase la flora y la fauna que sea perteneciente a ese entorno, y es honesto y democrático para los beneficios que
los beneficios que se obtengan de la actividad se repartan de manera equitativa en la comunidad. O sea, los 3 ejes más importantes del ecoturismo es el medio ambiente, la protección de la zona, el aporte a la comunidad local y la educación. Que cuando el turista vaya a la zona aprenda. Ahí pueden ver en pantalla una imagen, eso es en Bonao, Arroyo Toro Flaco, una forma de ecoturismo. Ahí también pueden ver lo que es en Salcedo, el Parque de la Mujer, y estos son patos migratorios. Ahí vemos el pato espinoso, el de pico azul es el macho y el otro la hembra. Pueden ver en pantalla cuántos patos hay en el Parque de la Mujer. Eso sería un atractivo turístico para la zona de Salcedo, ir al Parque de la Mujer a observar todas estas aves, que no solo patos, también hay aves migratorias, porque estamos en temporada de eso. Si por favor pueden seguir pasando las imágenes. Ahí estoy en la imagen de la izquierda, en las furnias de Gurabo, y en la parte de la derecha, eso es Arroyo Blanco. Ahí estoy haciendo parapente en Jarabacoa. O sea, República Dominicana tiene muchísimos sitios ecoturísticos que tiene para ofrecer. Ahí continúo en Loma del Toro. Ahí seguimos en Las Yayitas. Como ven, es algo muy natural. Uno se sumerge en la naturaleza, uno acampa, uno camina, uno se baña en los ríos. Esto es en el lago Enriquillo, mi último viaje. Ahí pueden ver lo precioso que es el lago Enriquillo, que no tenía ni idea que era un sitio tan bonito y está subestimado completamente, está infravalorado el lago Enriquillo. No hay muchos visitantes, pero es una zona preciosa que contiene los 3 reptiles más grandes de la República Dominicana, la Ciclura cornuta, Ciclura ricordi, que son las 2 iguanas, y el cocodrilo zacutus, que es el cocodrilo americano, que lo van a ver ahora en pantalla, que es nativo del Caribe y se encuentra en el lago Enriquillo. Y si usted va al lago Enriquillo, puede avistar cocodrilos, puede ver todas las iguanas, puede ver aves migratorias y muchísimas otras cosas más. Entonces yo le invito al televidente que por favor conozca su país. No, cuando piensen salir, no vaya a un hotel a trancarse en una habitación o a una playa y ya. Yo les exhorto que por favor conozca su país, conozca su provincia, vaya a Jamao al norte, vaya a Río Partido, el Salto de las Golondrinas, vaya a todos esos lugares hermosos que tiene que ofrecer nuestro país, porque yo siempre digo que el que no conoce, no protege, no ama. El desconocimiento, si tú desconoces lo bello que es tu país, no lo vas a querer igual. Ya yo sé lo hermoso que es el lago Enriquillo, ahora yo le veo la importancia que tiene, ahora yo conozco información de las especies que están ahí en peligro de extinción y lo quiero proteger. Entonces nada, eso es lo que tenía para la noche de hoy. Les invito a todos a que conozcan su país y lo hagan de forma ecoturística. Bueno, pero te digo algo, Laura, la verdad que... Interesante, yo estoy seguro que muchos de los amigos televidentes, pues me incluyo yo, no conocen el lago Enriquillo, y yo digo que eso para mí es un pecado, eso de que ya a esta edad no conozca algo que desde la más tierna edad y de que nosotros estábamos en primaria nos han mencionado siempre, que es uno de los lagos más grandes del Caribe, que es una de las principales reservas acuíferas de este país. Bueno, tú que palpaste en carne viva, que estuviste por allá, ¿cómo se ve el panorama? Desde el punto de vista de tu área, y tú que tienes tantas preocupaciones por la ecología y eso, ¿cómo se ve eso por ahí? ¿Se conserva? ¿Hay políticas ambientales con el fin de proteger el lago y su entorno? ¿Cómo está eso? Bueno, la verdad, como los televidentes saben, el lago Enriquillo es la parte más depresiva de la República Dominicana. Con esto me refiero a que es la más por debajo del nivel del mar. Exactamente. Y es el lago más grande de todas las Antillas. ¿Qué pasa con el lago Enriquillo? El lago Enriquillo pertenece a la reserva de la biosfera Jaragua,
Bauruco, Enriquillo. Entonces, es una zona muy protegida a nivel mundial porque pertenece a los humedales Ramsar, que están regulados a nivel internacional. Los humedales Ramsar son sitios de importancia mundial porque contiene especies en peligro de extinción o contiene ecosistemas que son muy raros o exclusivos mundialmente. Y eso sucede con el lago Enriquillo. Estamos diciendo que el lago Enriquillo es el doble de salado que el mar. O sea, tiene una salinidad de 45 partes por mil y, como ya mencioné, tiene varias especies en peligro de extinción. El lago Enriquillo yo lo vi en una conservación, vamos a decir, decente. Está el problema de la pesca, que sabemos que hay especies que son endémicas únicamente del lago. ¿Cómo se regula la parte de la pesca? Que los pescadores solo pueden hacerlo con nylon. Solo pueden hacerlo con hilo de nylon. No con chinchorro y nada de eso. No, nada, los chinchorros están prohibidos y se hacen monitoreos, los guardaparques frecuentemente hacen monitoreos para ver en la zona si están haciendo. Incluso cuando yo fui nos encontramos aproximadamente como 4 o 5 pescadores, pero estaban todos en lo correcto, estaban pescando con nylon. Y también se les revisa. ¿Y no tiene, cómo te digo, alguna limitación en cuanto a la cantidad de especies que puedan sacar? Porque de limitación tiene. Si todo el mundo va a tirar nylon ahí, sí, sí. es un problema también. La limitación que tienen es que los peces tienen que tener un tamaño considerable, o sea, tiene que ser una población adulta la que estén pescando. No pueden pescar peces que todavía sean juveniles porque hay que permitir que la población se desarrolle. Entonces, peces ya que sean adultos y obviamente una cantidad no más de un saco de peces que se pueda sacar, extraer del lago. También se están haciendo esfuerzos de protección para los neonatos, o sea, los bebés cocodrilos, porque los bebés cocodrilos no soportan lo que es la salinidad del lago. Ellos necesitan agua dulce, pero como ya dijimos, el lago Enriquillo es el doble de salado que el mar. Entonces se están haciendo esfuerzos para construir una zona para cuando los neonatos nazcan, que ellos crezcan ahí y luego cuando estén ya juveniles y sus glándulas para excretar la sal funcionan, entonces reintroducirlos al lago. Eso está en camino ya y vamos a ver que se pueda completar el proyecto ya para el año que viene. Bueno. Bien, vamos a ir tenemos 2 o 3 cocodrilos de esos para cada uno. Bien, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos la próxima semana. Está bien, Claro, nos vemos claro. la próxima semana. Ya saben, conozcan su país. Bien, bueno, gracias Laura por estar acá con nosotros y luego de la pausa retornamos con la entrevista de la noche. Bien, amigos televidentes, estamos aquí de retorno y tal y como habíamos anunciado, hoy tenemos una entrevista con un médico mocano también, ya dándole cabida a toda esta camada de nuevos especialistas mocanos. Pues aquí hoy tenemos con nosotros a un mocano nato y neto de San Víctor, para agregar más, que estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la carrera de medicina e hizo un posgrado en oncología clínica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de La Habana, Cuba. Ahí él duró 4 años haciendo esa especialidad en ese centro académico cubano y ahora ha retornado en este 2021 aquí a República Dominicana para ofrecer sus servicios. Y nos estamos refiriendo al doctor Ramón Ulerio. Buenas noches, doctor Ramón Ulerio. Buenas noches, doctor Pichardo. Buenas noches, doctor Luis. Agradecemos la invitación y también le damos las buenas noches a todos esos televidentes que nos acompañan. Vamos a hablar un poquito de la oncología en sí y, bueno, otros temas de importancia que son de pocos conocimientos en el área oncológica y en la parte general también, y que desconocen algunos miembros del sector salud como tal. Bueno, pues, está buena la introducción ahí. Algo que Hay que invitar al programa. el hombre está bien. Bueno, pero de todas maneras, Ramón, para que los amigos televidentes vayan poniéndose en contexto, vayan entendiendo bien qué es esto de oncología clínica,
El cáncer, amigos televidentes, ustedes saben que es una de las patologías que provoca más muerte a nivel mundial, hay que decirlo. Y la perspectiva que hay, a pesar de este coronavirus, que esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. La perspectiva que hay es que la gente siga viviendo mucho y que siga durando mucho, y cuanto más dure la gente, más enfermedades crónicas van a haber y más casos de cáncer van a haber. Eso es así. Eso está ya estudiado y requete estudiado. Este coronavirus lo que ha venido es a, como decimos nosotros popularmente, a fuñir la cosa. Pero nada, esto va a pasar. Tenemos la confianza que esto va a pasar. Bien, y entonces, Ramón, como oncólogo clínico, ¿cómo tú le podrías explicar a la gente qué es lo que es un oncólogo clínico? Mira, el oncólogo clínico como tal es aquel especialista que se entrena en tratar los tumores, específicamente el cáncer, o sea, tumores malignos. Como oncólogo clínico, que muchas personas desconocen el término oncología, los oncólogos tenemos este rol muy importante, y dentro de las consultas multidisciplinarias, que es donde se debe tratar todo paciente que tiene cáncer, a veces en el sector privado se dificulta tener un equipo multidisciplinario por el pluriempleo realmente. Entonces el oncólogo clínico como reto tiene en estar en disputa, en el buen sentido de la palabra, con otros especialistas. En el caso de pulmón, que tengo entendido, usted es neumólogo. Sí, sí. Siempre los oncólogos trabajan en conjunto con el neumólogo. Con nosotros ustedes tienen pocos problemas. Con el cirujano. Desde que lo diagnosticamos para allá de una vez. No los mandan, pero bueno, a veces se quedan los pacientes dando vueltas. Y hay situaciones que uno se lo manda al neumólogo para una biopsia, o se lo manda al cirujano para una biopsia, o que lo opere, y a veces, bueno, está la disputa. Sí. Realmente es así. El cáncer, mire, el cáncer, como usted introducía también. Mira, en el cáncer, actualmente es la segunda causa de muerte. Para 2030 se espera que sobrepase las enfermedades cardiovasculares, que es mucho decir realmente. Y es porque han existido cambios en el estilo de vida también, haciendo una observación muy importante. Anteriormente no se tenía el acceso que se tiene ahora a los medios diagnósticos, a la información y a la atención de salud. Las personas en los campos, que es la mayoría en nuestro, acuden a un centro de salud ya cuando están en una situación compleja. Anteriormente, los pacientes se quedaban en la casa y fallecían en la casa. Y entonces, ciertamente, la especialidad tuya trata desde ese momento a los pacientes. Así es. Ya diagnosticados. Y lo idóneo es que el que debe llegar es el paciente con un diagnóstico, la biopsia, o con un estudio imagenológico muy sugestivo de cáncer. Realmente a nosotros es así que debe llegar. Lo diagnostica ya inicialmente el cirujano o el clínico, medicina interna, gastro, neumología, dependiendo de la localización. Los otorrinos, como es en el caso de cabeza y cuello, y así. Hablando un poquito de La Habana, de ese centro, ¿cómo que se llama? El INOR, el Instituto Nacional de Oncología y Radiología. Danos un resumen rápido. Mira, el instituto es un hospital de tercer nivel donde tenemos la formación oncológica, pero también se tratan todos los tipos de cáncer, porque es hacer el instituto. Tienen en las demás provincias tienen hospitales generales con servicios oncológicos. El instituto tiene una farmacia con medicamentos donde la idea es el paciente llega diagnosticado, remitido de otro centro con una biopsia, el paciente se inscribe en el instituto. Cuando el paciente se inscribe se le inicia una sistemática diagnóstica donde van a hacer imágenes, los estudios para completar el estallamiento de la enfermedad como tal. Luego que el paciente ya tiene todos los estudios a mano y los análisis de laboratorio, el paciente se discute en una consulta multidisciplinaria, donde hay un cirujano, el oncólogo, que realmente es quien dirige la consulta multidisciplinaria, un radioterapeuta, un imagenólogo. Se discute el caso y se decide la mejor conducta terapéutica. Cuando ya el paciente se decide su conducta terapéutica, el paciente pasa a recibir su tratamiento. Si el paciente es quirúrgico de entrada, el paciente va a hacer su cirugía y posteriormente, si es candidato a una adyuvancia, se le dará. Esa es la sistemática. También se tiene allá tomografía, un PET-CT. Tenemos una farmacia con medicamentos que realmente es donde en La Habana hay 2 hospitales donde llegan los medicamentos de alto costo como tal, el Amejeiras y el Instituto Nacional de Oncología. No, fíjate, a mí me parece que él
mencionó algo que es bueno que los amigos televidentes capten y entiendan. Ya los médicos también deberíamos de captar y entender. Es el asunto de trabajar en equipo. Con esto de cáncer, de trabajar en equipo. Yo recuerdo una experiencia que tuve en el año 2001 cuando pasé una rotación en La Mejera y había una consulta un día a la semana o un día cada 15 días donde había esa consulta multidisciplinaria. Claro, aquí era en el área de neumología, en el área de pulmón, sí. Cuando había el oncólogo, yo recuerdo la doctora Neneje, estaba también el cirujano torácico, estaban los neumólogos, los radioterapeutas, y estaban entonces los médicos que venían acompañando al paciente del interior cuando referían al paciente. Y a mí particularmente me impactó la forma, porque nunca aquí en el país eso no lo veían de esa manera, porque aquí lamentablemente en mi época de residencia, ya eso tal vez ha cambiado algo, pero en mi época de residencia había una individualidad y un egoísmo terrible. El médico se creía dueño del paciente y no lo aflojaba, mira, hasta que lo veía ya agonizando. Y eso no debe ser así. Hay que entender, y cada día eso se pone más en evidencia, incluso no solo en el área de oncología, no solamente en el área de oncología. Si algo ha traído por los moños y a colación este asunto de trabajar en equipo es este coronavirus. Así es. Es decir que definitivamente la medicina cada vez es más interdependiente. Y entonces una especialidad como la tuya, oncólogo clínico, va a tratar, como tú dijiste, tumores, cánceres, donde hay implicado una parte clínica, una parte quirúrgica, incluso una parte psicológica en muchos aspectos. Realmente. Una parte psicológica que es un apoyo tremendo a los pacientes, más en áreas y en países como los nuestros, donde ese diagnóstico, mencionar nada más la palabra cáncer, le mete miedo a cualquiera. Sí. Eso hay que decirlo. Yo pasé por esa con mi madre, porque en un momento dado, a ella le diagnosticaron un cáncer y yo no sabía cómo decírselo. Incluso hasta un amigo mío, un psiquiatra, lo llamé y dijo, acá, ¿cómo le digo? Y bueno, al final pude manejar eso y ella también lo entendió y los años de vida que le quedaron de ahí en adelante, pues lo pasó con calidad, vamos a decirlo así. Que eso es importante. Entonces, háblanos de eso, de trabajar en equipo en el área oncológica. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué sugerencias tú das? ¿Qué exhortación tú le puedes decir a los amigos televidentes que hay que hacer en ese sentido? Mire, en nuestro medio, principalmente en la práctica privada, eso es un poquito complejo por la disposición de que del tiempo de los demás especialistas. Nosotros lo que hacemos es que si tenemos una interconsulta o queremos realizar una cirugía al paciente, si el paciente no llega a nosotros de inicio, nos comunicamos con el cirujano y bueno, le enviamos al paciente como tal. En los institutos, en Santo Domingo sí hay consultas multidisciplinarias, sí la hay en el instituto, en el Heriberto Peter, de algunas localizaciones, y así también en el INCA. A veces se torna un poquito complejo porque nos llegan diagnósticos, la biopsia como tal, que no nos convence por la clínica. A veces nos olvidamos de la clínica del paciente y el comportamiento de la enfermedad, porque la historia natural de la enfermedad está ahí. Nos auxiliamos de los estudios de imágenes y de otros estudios de sangre como tal, lo digo en un lenguaje llano así, porque son complementarios. Y cuando llamamos a veces o tenemos esa duda que no estamos claros, se torna un poquito complejo. El cirujano a veces tiene un paciente que se le hizo una neoadyuvancia y obviamente como la quimioterapia deprime el sistema inmunológico, como hace una mielosupresión, o sea, hay anemia, una hemoglobina en 10 para realizar una cirugía a un paciente oncológico no es que está mal. Y a veces quieren empezar a transfundir, a dilatar el proceso y bueno. Es así. Si no tienen 15 no lo entran. Pero octubre es el mes del cáncer de mama. Así es. ¿Qué tanto ha avanzado eso? ¿En qué etapa estamos? Comentemos algo sobre eso. Mira, el cáncer de mama es un problema de salud. ¿Por qué? Porque en nuestro medio, bueno, el cáncer de mama como tal es el cáncer más frecuente en la mujer. Es una observación. En el 2020, el 24% de los cánceres diagnosticados en Estados Unidos fueron de mama en la mujer. O sea, es mucho, las estadísticas son muy abrumadoras. Entonces, en nuestro medio,
Latinoamérica, el Caribe, los pacientes o las pacientes llegan en etapas avanzadas de la enfermedad. En el cáncer de mama no existe la prevención. Tenemos estudios que hay fármacos como el tamoxifeno, que quizá usted lo han escuchado, sí, pero son estudios todavía. Lo que en cáncer de mama se prefiere usar el término es detección temprana, que en etapa, en un carcinoma in situ o en estadio inicial, una etapa 1, una etapa 2, que bueno, son términos más que un poquito más complejos de entender. Pero bueno, en esos pacientes, cuando el cáncer de mama se trata en conjunto, va un cirujano, un radioterapeuta y el oncólogo clínico. Es importante, esos juegan, porque es el pilar del tratamiento como tal. Entonces, el cáncer de mama es un problema sanitario terrible, de verdad. Mira, en Estados Unidos en el 2019, en tratamientos oncológicos, el gasto fue 68 billones de dólares. O sea, es mucho. Y tenemos tratamiento oncológico para el cáncer de mama, para un subtipo especial que es HER2 sobreexpresado, que el tratamiento es $500,000 cada 21 días. O sea, es complejo. No, bueno. Entonces es un problema sanitario. Sí. Entonces, esa paciente, el tratamiento no es una sola administración, son varias administraciones subsecuentes, y después que terminan el tratamiento, esos pacientes van a durar 1 año en tratamiento adyuvante como tal. Y tú inicias radioterapia, obviamente, ¿verdad? Depende del tipo de cáncer. Exacto. Pero en sentido general, se inicia radioterapia, después quimio, o hay pacientes con quimio, se operan después. En mama. En mama. Mira, en mama todo va a depender de la etapa clínica y del subtipo, porque en mama no todos los cánceres de mama son el mismo. Gracias a los avances que se han obtenido en la biología molecular, que se ha podido tipificar el cáncer. Antes decían, un carcinoma ductal. Ya no, tenemos subtipos moleculares que de acuerdo al subtipo va el pronóstico y la terapéutica. En el país tenemos la tecnología para... Sí, la tenemos, sí lo tenemos, y los tratamientos también. Correcto. El problema que tenemos, que es un problema sanitario, y discúlpeme que lo hago énfasis en eso, es el acceso muchas veces a los tratamientos. Entonces, depende si es un tumor de muy alto riesgo, como son los HER2 sobreexpresados, que es un término que, bueno, entre médicos entendemos, a los televidentes es un poquito más complejo, y tumores que no expresan hormonas ni expresan la otra cosa. Si son tumores que miden más de 2 centímetros, el tratamiento inicial es quimioterapia. Se dan los ciclos de quimioterapia, posteriormente se hace la cirugía, dependiendo de los resultados de la biopsia, se continúa con tratamiento sistémico y se le agrega radioterapia dependiendo lo estadio, pero es así el pilar de la... O sea, todavía la radioterapia es una parte importante del tratamiento en el paciente. Claro que sí, eso es primordial, es tratamiento ideal. En cabeza y cuello, por ejemplo, el tratamiento principal es la radioterapia. Tú no sabes no sé si en Cuba se da la misma situación aquí, que dicen, no te quemes, ten cuidado, eso y ciertamente nosotros, por ejemplo, Richard y yo, que somos ya de la vieja guardia, veíamos aquellos pacientes en un principio, ¿verdad? Y la verdad que las complicaciones de la radioterapia eran difíciles. Ya los equipos son mucho más modernos, sí, y menos complicaciones y más específicas. Exacto. La idea de la radioterapia es darle mayor radiaciones al tumor y menos a la zona. Y menos radioterapia al tejido subyacente. Dime una cosa, Ramón, ¿cómo ha ido el pronóstico? ¿Cómo va el pronóstico de los pacientes con cáncer de mama, sobre todo? Ha mejorado mucho. La sobrevida. La sobrevida sí ha mejorado bastante. Por ejemplo, en la etapa 1, en el cáncer de mama, el 98 aproximadamente, un 95% de las pacientes están vivas 5 años. En los estadios metastásicos, que es donde las personas siempre es alarmante, todavía se mantiene una sobrevida 18, un 20, pero ya ha mejorado mucho. Hay muchos tratamientos que son por vía oral, un tratamiento cómodo que el paciente es en la casa, entonces van bien, han mejorado. Hay localizaciones, obviamente, que son de muy mal pronóstico, que la sobrevida no es buena. Los efectos colaterales de la quimioterapia también siguen siendo tan agresivos, porque la verdad es que caída de pelo, náuseas, vómitos, ese malestar general, depresiones en algunas pacientes. Sí, mira, ¿ha mejorado esto? Sí, el problema radica a veces en la comunicación médico-paciente. Sí. Es el problema. Todavía las pacientes o los pacientes en sentido general ven la quimioterapia como un tabú, que es
quimioterapia es igual a muerte. A muerte, sí. Y realmente no es así. No es así, no. A nuestros pacientes, nosotros desde el primer día que llegan, que le vamos a planificar el tratamiento sistémico, le explicamos los efectos adversos que va a tener. Le explicamos, por ejemplo, la caída del pelo, la mielosupresión. No toda quimioterapia provoca caída del pelo o alopecia, como nosotros llamamos. Hay tratamientos que bajan los glóbulos blancos, o sea, provocan anemia, disminuyen la defensa y una serie de cosas, diarrea, constipación, dependiendo de la localización. Entonces, pero ya cuando nos orientamos bien a los pacientes, bueno, lo aceptan bien porque la caída del pelo es temporal. Luego que el tratamiento culmina, el pelo vuelve. Mira, qué interesante está la conversación con Ramón Ulerio. Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, para entonces cumplir con estos compromisos comerciales y luego seguir con este conversatorio con este muchacho joven, especialista en oncología clínica de aquí de Moca, que nos está pues deleitando esta noche con su conocimiento alrededor de la oncología. Vamos a pausar y retornamos. Bien, continuamos amigos con esta interesante entrevista que tenemos esta noche con el oncólogo clínico Ramón Ulerio. Ramón, comentábamos en la pausa el asunto de las estadísticas del cáncer en este país. Para uno construir una política pública alrededor de cualquier enfermedad hay que saber los números, hay que saber qué es lo que más nos afecta, para uno poder decir, bueno, si lo que más nos afecta es tal cosa, vamos a diseñar políticas entonces preventivas, educativas, etcétera, etcétera, alrededor de ese problema. Hasta hace un tiempo, yo te comentaba, estuvo por aquí la doctora Narali Cruz, cuando nosotros teníamos el programa a las 4 de la tarde, hace mucho de eso ya. Pero ella sí comentó en esa época, yo recuerdo, como 10 años, más o menos, 9, 10 años. No decía ella que no había en ese momento un registro nacional de tumores. No se sabía cuál era la incidencia real de los tipos de cáncer aquí en el país. Y ella se quejaba amargamente y nosotros también de, oye, ¿cómo es posible que un país que no sepa cuáles son sus principales incidencias de cáncer? Entonces, ¿cómo va a elaborar políticas públicas en ese sentido? ¿Cómo va eso? ¿Eso está igual o ha mejorado? Mira, nuestras estadísticas no son diferentes a las internacionales. Actualmente, en este año, o sea, hace poquito realmente, en Santo Domingo se está instaurando el banco de tumores, un banco de tumores para llevar el control estadístico. Anteriormente, un paciente que se diagnosticaba, por ejemplo, Moca, Santiago, en esta zona, ese paciente no aparecía en las estadísticas nacionales porque el banco de tumores se encontraba en Santo Domingo o solamente nos regíamos por las estadísticas del Instituto de Heriberto Peter en Santo Domingo. Pero sí, ya estamos trabajando en eso. Bueno, mucha gente cree que hay especialidades que no son de Moca por su complejidad. Tú estás aquí ya, te vas a quedar en Moca, vas a ofrecer los servicios a los mocanos. Tú cuentas con el apoyo, por ejemplo, de quimioterapia, ¿verdad? Están los medicamentos, podemos administrar en el caso de que sea necesario alguna quimioterapia aquí en Moca. Sabemos que radioterapia ya es un poquito más difícil porque no tenemos los equipos, pero sí, aparte del diagnóstico y el seguimiento, el tratamiento como tal de medicamentos lo podemos hacer. Sí, mira, lamentablemente podemos decir que en Moca no hay atención oncológica, como usted mencionaba. No sé. No hay. ¿Tú eres el primero? No estamos ejerciendo aquí en Moca de momento. Pero esperamos para acá. Esperamos que se nos abran las oportunidades por ahí y poder hacer un buen trabajo de llevar la atención oncológica como tal, que el paciente no tenga que trasladarse a Santiago o a Santo Domingo, que muchas veces hay personas de escasos recursos que tienen que hacer ese sacrificio. Es un sacrificio. Y bueno, los requerimientos como tal no son tan complejos. Un área para tratamientos ambulatorios, sillones, bomba de infusión, la habilitación por salud pública, una campana de flujo, que es el área donde se mezclan los medicamentos. Y bueno, no es una cosa del otro mundo. No es una cosa del otro mundo. La radioterapia sí se lleva... ya otra cosa. Pero puede dársela su radioterapia en Santiago. Exacto. Santo Francisco, que tiene centro oncológico, un oncológico, envía a sus pacientes a Santiago de la radioterapia. Exacto. Yo creo que el doctor Luis López, ¿verdad? El patronato estaría muy feliz, muy contento, una persona muy amable y muy abierta y que su vida entera
trabajando a favor de los pacientes con cáncer, se va a sentir bastante orgulloso y contento con tenerte ya. Así que yo me atrevo a decirte que te acerques, si no te has acercado. Ya hemos pasado por ahí. Ya ha pasado por ahí. Bueno, porque qué bueno que los mocanos podamos contar con un mocano que ya tiene el conocimiento necesario para darle la mano a los pacientes con cáncer, que como se ha dicho, cada día son mayores, y el cáncer de mama sigue aumentando, el cáncer de pulmón ahora sigue también Colon, nuestra segunda bastante causa. frecuente, el colon y el CA de cervix. Todavía tenemos mujeres Próstata. que mueren, y la próstata en los hombres. Sí. Y mira, en el cervix tenemos una particularidad, es un cáncer prevenible. Sí. Esa es la Ese sí, particularidad. exacto. Entonces, nuestras pacientes o nuestras mujeres como tal, a veces no acuden a tiempo a la atención ginecológica, que hay un screening, Papa Nicolau cada año. Claro, Hay claro. muchos tabúes todavía con eso, no acuden a la consulta. La vacuna, a veces también el acceso a la vacuna para el HPV, un costo de 8.000 Bueno, pesos. sí. Exactamente. Inicialmente el sistema nacional, Sí, lo estaba cubriendo. y hubo mucho problema ahí, pero bueno, a veces hay que romper los esquemas, las cosas. Claro, agradecido. Sí, Ramón, ¿no? se desenvuelve bastante bien en Mocano. Yo creo Gracias, Y la audiencia de nosotros en San Víctor ha aumentado hoy. Sí. Yo estoy seguro que mucha gente habrá estado muy atento a esta entrevista y a esta forma como el doctor Ulerio ha estado explicando las particularidades de su especialidad. Como ustedes ven, amigos televidentes, él viene muy bien formado de un centro de altos estándares en Cuba, como es ese Instituto Nacional de Oncología. Yo sí, recuerdo que siempre se le tenía allá mucho aprecio a ese instituto, y veo que él, por la forma como se ha expresado, maneja bastante bien los temas en cuestión, así que solo es un asunto de tiempo, ¿verdad? De que, como dijo él, se pongan de acuerdo las clínicas de aquí de Moca, el mismo patronato, para que se le abran las puertas y él pueda venir a su pueblo a ejercer esta especialidad que tanta falta nos hace, porque como dijimos, y no porque lo diga yo, eso está ahí, las estadísticas, y no porque lo diga él tampoco, hay una situación, la gente va a seguir durando más porque la ciencia y los avances de la humanidad van a permitir que la gente dure más. Y mientras usted madure, las enfermedades crónicas y degenerativas son las que van a matarlo a usted. Y ahí va el cáncer en primera línea. Eso y las cardiovasculares, eso se va a estar disputando ese primer lugar ahí por mucho tiempo. Y todos tenemos un familiar, un conocido, un amigo. Sí, claro. Así es. Bueno, Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Luego vamos a ver si te traemos por aquí Seguiremos. para que sigamos hablando sobre diferentes aspectos Claro. del área oncológica, ¿cómo no? Estamos a su disposición. Bien. Gracias por la invitación. Nos quedan 5 minutos, Pichardo. Bien, vamos entonces a tiempo de ocio, amigos televidentes. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Bien, amigos televidentes, para tiempo de ocio en esta semana tenemos varias cosas. Oye, esta es una semana donde la gente de tiempo de ocio van a disfrutar como nunca, porque teníamos esto guardado de la semana pasada y no pudimos entregarlo porque se prolongó mucho la entrevista. Entonces, ahora que ustedes saben que estamos entregándole a los materiales audiovisuales, tanto los videos, las películas como la música, en un pendrive de 16 gigas. O sea, estamos dándole ahí el valor en el mercado. Ahora mismo Luis está costando como 600 pesos. Se lo estamos dando gratis y encima de eso con un contenido de primera. Bueno, pero lo primero que le vamos a dar, amigos televidentes, esto no tiene nada que ver con pendrive ni nada. Todavía le estamos dando libro en físico. Y miren eso que está ahí. Qué interesante. Yo no lo he leído, no, pero me lo regalaron de la colección del Banco Central. Un amigo que trabaja en el Banco Central me regaló varios libros de esa colección para que lo diera aquí en el programa. Y hoy le vamos a entregar a ustedes eso que ustedes ven ahí. La compleja existencia de la tecnología. Tecnología, ciencia, desarrollo, sociedad y medio ambiente. De la autoría de César Cuello Nieto. César Cuello Nieto es un intelectual de fuste que ha sido docente e investigador en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
Y también él fue parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. Tiene unos estudios ahí en la Universidad Politécnica de Nueva York, estudió en la Lomonosov, en Moscú, en aquella época, y tiene un background cultural bastante loable, extenso, así que yo creo que es un tema que al que le interese le va a sacar mucho provecho, porque hablar de tecnología hoy en día y explicarlo en términos que la gente lo pueda entender, yo creo que es una gran cosa, y este libro hace eso. Así que ese es el primer regalo que le vamos a dar a ustedes, la compleja existencia de la tecnología. Y los segundos regalos que le vamos a dar, aquí sí que van a disfrutar lo que les gusta el cine. Miren, le vamos a dar una colección de películas, aparte de un documental. Ese documental que ustedes ven ahí, le va a explicar, como dicen ahí con cucharita, lo que es el neorrealismo italiano. Una corriente cinematográfica que hizo su aparición después de la Segunda Guerra Mundial, donde esos directores italianos, los Roberto Rossellini, esa gente, tomaron la realidad de la Italia de ese momento como la escenografía para el cine, y no buscaron de que actores profesionales, no gastaban mucho en escenografía, sino que era en la calle, filmando en la calle, óigame. Y de ahí surgió una corriente que ha marcado al cine desde entonces, por la calidad de las películas que produjeron ellos en esa época, y entonces pues el neorrealismo fue algo que, sí, una crítica mordaz a toda la situación posguerra de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de esa época le vamos a dar a ustedes, primero ese documental, donde ellos van a explicarle a ustedes ahí con cucharita en qué consiste el neorrealismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, son las películas que vamos a dar. ¡Ja! Miren qué película le vamos a dar a ustedes ahí, en ese pendrive. La primera es Roma, Ciudad Abierta. Una película que fue la que inauguró toda esta fase del neorrealismo italiano, de Roberto Rossellini, y habla sobre, ya una vez la dimos esa, eso habla sobre la resistencia italiana y cómo un dirigente comunista es traicionado por su novia, y cómo un sacerdote también se integra y defiende lo que en ese momento era la resistencia que tenían los italianos a la ocupación nazi. Ese es lo primero que vamos a dar. El segundo documental es otro que, bueno, ese clásico, El ladrón de bicicleta. Esa es una película que nadie debe dejar de ver. Ladrón de bicicleta, esa es de Vittorio Da Sica, una tremenda película. Esos actores que ustedes ven ahí no son profesionales ninguno, todos fueron tomados de la calle. Y la verdad que en esa historia que parecía simple, hicieron una película que ha sido probablemente una de las películas que más ha influido en la historia del cine italiano. Y las otras dos películas que vamos a dar es, bueno, La Tierra Tiembla, de Luchino Visconti. Uf, yo la vi en estos días. Esa película hay que verla, señores. Esa película hay que verla. Esa le engrifa los pelos a cualquiera. Y es la historia de unos pescadores y cómo ellos son manipulados y explotados por los intermediarios. Y cómo no son capaces de forjar una unidad para enfrentar a esos intermediarios y se dejan abrumar por toda esa creencia que le inculca a la gente. Y la verdad que es un tremendo trabajo. Bueno, fue premiado en el Festival de Venecia y es de la autoría de Luchino Visconti. Y por último, otro clásico de esa época, con una tremenda actuación de Marcello Mastroianni, de Mario Monicelli y Los Camaradas. Entonces ya con esa película, nosotros le vamos a dar a quien le gusta el cine, a quien admira el neorrealismo italiano, esas 4 joyas de película, más el documental explicativo. Así que el que llame al 80... Ah, espérate, pero para el final ya, para música, vamos a darle música italiana y vamos a darle a Nicole De Bari. Sí, hombre, Nicole De Bari por lo menos un tipo serio, ¿eh? Y ahí le vamos a dar una colección de las canciones más conocidas de ese cantautor italiano romántico, como era Nicola, o como es Nicole Di Bari, creo que está vivo todavía. Así que el que llame al 809-578-0048 se lleva todo este material que ustedes vieron. La compleja existencia de la tecnología como libro,
las 4 películas italianas del neorrealismo italiano, más la música de Nicola Di Bari. Así que el que llame al 809-578-0048, le vamos a dar todas este material que ustedes vieron ahí en Tiempo de Ocio. 809-578-0048 y se lleva todo ese paquete de buen material para Magdalena Durán. Ajá, Magdalena. Bueno, Magdalena hacía mucho que no llamaba, así que hay que felicitarla. Dice ya Luis que tomaron una llamada y van a traernos ahora los datos. Magdalena Durán, que es una consuetudinaria del programa y hacía mucho que no llamaba, así que se lo ha llevado ella. Nos vamos a comunicar con Magdalena para hacerle llegar entonces todo este material para que ella se entretenga y para que disfrute su tiempo de ocio con estos materiales que tenemos para hoy. Así que ya me dijeron, ya Luis me dijo, en el residencial Las Palmeras del Caimito, Magdalena Durán, que ya es conocida de nosotros, así que gracias Magdalena por estar siempre con nosotros y te vamos a hacer llegar estos interesantes materiales. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros y el próximo sábado a partir de las 7, una entrega más de Entregalenos.